Buenas, somos el grupo que vamos a exponer New SQL. El grupo está conformado por Estefanía Díaz, Félix Vegas y mi persona, Pedro Gómez. Eh, Les vamos a presentar en nuestra agenda, en esta exposición, vamos a hablar sobre New SQL, el origen de New SQL, las características de New SQL, cuál es la arquitectura y la clasificación que sigue este tipo de base de datos. Y de esta base de datos vamos a hablar más profundamente acerca de VolDB. Específicamente vamos a hablar sobre su arquitectura, cómo trabaja la escalabilidad y la replicación, el particionamiento y la recuperación. Vamos a mostrar unos cuantos casos de usos de, de esta base de datos. Vamos a hacer una pequeña comparación entre NoSQL, NewSQL y los sistemas manejadores tradicionales de base de datos. Y finalmente vamos a mostrar un ejemplo práctico. El origen de NewSQL. Existen sistemas empresariales con gran cantidad de datos y que estas empresas no pueden renunciar a los altos requerimientos que tienen transaccionalmente y la consistencia que ellos necesitan. Entonces, esto ya se lo ofrecen los sistemas de base de datos tradicionales. Estos sistemas de base de datos están siendo manejados en un solo nodo o en una sola máquina. Entonces, lo que nos impide el escalamiento horizontal y nada más nos permite el escalamiento vertical, el cual ya hemos visto en la materia que puede ser muy costoso o muy limitado. Entonces, cuando el problema es el escalamiento, pensamos enseguida en que la solución es una base de datos no SQL, pero estas no resuelven fácilmente o eficientemente los requerimientos antes mencionados de transacciones y la consistencia que necesitan estas empresas o estos sistemas empresariales transaccionales. Entonces ahí es donde nace el término de NewSQL. ¿Qué es NewSQL? Bueno, NewSQL es el punto medio que trata de unir los sistemas tradicionales de base de datos con los nuevos sistemas NoSQL y tomar lo mejor de los dos mundos a medida de lo posible. Tenemos mucha cantidad de data y tenemos que mantener el mismo esquema anterior. ¿Qué se caracteriza NewSQL? Bueno, principalmente para que una base de datos sea considerada NewSQL, tiene que ser, primero, SQL como mecanismo de interacción primario. No vamos a cambiar el lenguaje de acceso a la base de datos para mantener lo que ya tienen estas empresas o estos sistemas transaccionales. Tiene que soportar las transacciones ACID, atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, que es lo que se viene heredando, ¿no? Tercero, un mecanismo de control de concurrencia de no bloqueo, ya que el bloqueo de los sistemas produce altos niveles de procesamiento pesado y se traduce en menos tiempo de trabajo útil. Por último, también una arquitectura capaz de funcionar distribuidamente en gran cantidad de números de nodos sin cuellos de botella. Una arquitectura que proporciona rendimiento mucho mayor por nodo que los sistemas tradicionales. Las bases de datos NewSQL se pueden dividir tienen diferentes arquitecturas y diferentes tipos. El primero que voy a hablar es sobre el sharding transparente. Eh, el sharding transparente son un sistema relacional tradicional. Toman un sistema tradicional y se le agrega una capa protectora en medio para distribuir esa base de datos tradicional y distribuirla en varios nodos. Unos ejemplos de estas bases de datos son Scalebase y MySQL Cluster. Por otra parte, tenemos otro enfoque de este tipo de base de datos, que son, como término, los datos de las tablas en dispositivos físicos, para que éstas tengan la durabilidad, ¿no?, de los datos. El mecanismo es la clave a la hora de evaluar
la rapidez y la funcionalidad que pueden ofrecer estos sistemas de base de datos. Entonces, las bases de datos NewSQL utilizan motores de almacenamiento SQL muy optimizados y que se pueden escalar a múltiples nodos. Unos ejemplos que tenemos es TokuDB y Column Store. Por último, también tenemos las nuevas arquitecturas. Las nuevas arquitecturas se pueden dividir en dos tipos. Las nuevas arquitecturas, estas son desarrolladas desde cero, diseñadas para trabajar en un ambiente distribuido. Cada nodo posee una parte de los datos, pero estas nuevas arquitecturas toman estos dos caminos. Base de datos de propósito general. Estas mantienen la funcionalidad completa de las bases de datos tradicionales y el manejo de todo tipo de consultas. Estas bases de datos se escriben a menudo desde cero con una arquitectura distribuida en mente desde el momento de su desarrollo. Entre estas se encuentran Cluster y NuoDB. Otro camino que toman las bases de datos NewSQL son las bases de datos en memoria. Estas bases de datos, como su nombre lo dice, están almacenadas en la memoria principal y se caracterizan por tener un gran número de transacciones de corta duración y utilizan un pequeño subconjunto de los datos, ya que utilizan las búsquedas por índice. Uno de lo que más llama la atención de estas bases de datos es la durabilidad. Pensar en la memoria como único almacenamiento genera la pregunta de qué es lo que sucede cuando se pierde la energía o hay un problema en la base de datos. Para resolver esto, cada determinado tiempo, las páginas de la memoria RAM se escriben en un almacenamiento no volátil. Un buen ejemplo de estas bases de datos en memoria es VolDB. A continuación vamos a profundizar un poco en qué es VolDB. VolDB es la única base de datos transaccional en memoria que presenta para las aplicaciones modernas escalabilidad no SQL. Es de alto rendimiento y precisión, con capacidad de streaming. En el mundo actual, la capacidad de respuesta rápida y precisa es una clara ventaja a nivel competitivo, ya que te permite procesar datos y tomar decisiones en tiempo real. Al ingerir, analizar y actuar sobre el flujo de datos en vivo, permite darle valor al negocio, así como ofrecer interacciones personalizadas. Es como los productos de base de datos tradicional. Aunque ella es relacional, ella está para los sistemas distribuidos. En líneas generales, podríamos nombrar que ella fue creada por el Dr. Michael Stonebraker, un profesor en el MIT. Ella fue lanzada para el año 2010. Su versión actual es la 7.2, lanzada recientemente el 25 de abril del 2017. Cambios notables son el soporte mejorado para las consultas ad hoc, así como el acelerado rendimiento de lectura de consultas. En esta versión, la actualización más importante, o una de las más relevantes al menos, es que tienes queries en instrucciones de mail, como en actualizaciones shutdown en la base de datos, creando un snapshot final manualmente. Existen diferentes ediciones para poder emplear VolDB, como la Enterprise, la Pro, la Community. Eso todo dependerá de las necesidades de tu aplicación. VolDB ofrece en todas sus presentaciones velocidad y la escala de bases de datos no SQL, pero con garantías ACID, los modelos de datos relacionales y la capacidad de transacción de gestión relacional tradicional. Por lo tanto, entonces, ¿es no SQL? ¿Es relacional? No, es lo que denominamos anteriormente como NewSQL. ¿Cuáles son los requerimientos de VolDB? Requieres tener una memoria de 4 GB, operativo Linux o Mac de 64 bits y tener Java 8. Nunca se perderán sus datos y obtendrás siempre una respuesta precisa. Podríamos nombrar entonces que VolDB está dirigido a una nueva generación de aplicaciones de base de datos de alta velocidad que requiere rendimiento de bases de datos que alcanzan millones de operaciones por segundo. Esa es una de las principales ventajas que ofrece VolDB. A diferencia de los manejadores relacionales tradicionales, los almacenes de datos no SQL, VolDB permite aplicaciones de alta velocidad y rendimiento.
demanda, capas de Chardin complejas y costosas, ni comprometer la integridad de los datos transaccionales. Rendimiento y escala. Análisis de datos a tiempo real, alta disponibilidad, tolerancia a fallos y durabilidad de bases de datos. Para la arquitectura de VolDB utiliza almacenamiento en memoria para maximizar el rendimiento, evitando el costo de acceso al disco. El acceso a los datos se serializa, dando como resultado ganancias en rendimiento y evitando muchas de las funciones que consumen mucho tiempo, como por ejemplo el bloqueo, ya que el bloqueo es una transacción que debe fijar un bloqueo sobre la tabla, el bloqueo para asegurar que no se pueden realizar operaciones en conflicto de ese registro y eso rendimiento. Esto es una base de datos que es vital en cuanto al rendimiento y alta velocidad de respuesta. En cuanto a los datos y el procesamiento asociado, se distribuyen entre los núcleos del CPU, particiones de un clúster de hardware, share nothing. Los datos se almacenan en memoria principal, eliminando la necesidad de gestionar memoria intermedia, por lo cual esta presenta alto rendimiento. Las transacciones se ejecutan secuencialmente en memoria, eliminando la necesidad de bloquear. La replicación es síncrona utilizando multimaster, proporcionando alta disponibilidad. Estas invocaciones pueden ejecutar magnitudes enormes, a diferencia de los productos tradicionales que no son capaces de responder ni a alta velocidad ni a este alto volumen de datos. Continuaremos con la escalabilidad de VolDB. La arquitectura escalable de VolDB permite a los desarrolladores escalar de forma bidireccional, ya que se pueden agregar instantáneamente nodos al clúster existente, escalamiento horizontal, o aumentar la capacidad de los nodos del clúster, escalamiento vertical. Estas estrategias permiten aumentar el rendimiento de la base de datos, de forma de generar los menores costos posibles. Particionamiento de VolDB. ¿Cómo VolDB maneja el particionamiento? El particionamiento de VolDB se considera único, ya que VolDB particiona automáticamente las tablas de la base de datos. Las particiones son realizadas a través de hashing por valores de la clave primaria. Esto optimiza debido a que la clave de particionamiento se escogerá dependiendo de la cantidad de accesos que uno realice sobre ese dato. Se puede tener varias particiones en un sitio o en un servidor. En otras palabras, el particionamiento no es solo para escalar el volumen de datos, también ayuda al rendimiento. En la siguiente imagen podremos observar cómo particionamiento tenemos el núcleo, la partición X, la partición Y y la partición Z, como tenemos las diferentes particiones sobre la tabla A, la tabla B y la tabla C. Se puede distribuir tanto los datos como el procesamiento asociado con él a las particiones individuales del clúster. De esta manera, cada partición contiene una rebanada única de los datos. En cuanto a la partición de las transacciones, se puede hablar de una partición única o múltiple, dependiendo si se accede a un solo clúster de donde se requiera la transacción. Si se habla de partición única, cada partición de VolDB funciona de forma autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Da el resto del clúster para realizar otras operaciones en paralelo y el motor de ejecución realizará la transacción solicitada. Por otro lado, se requieren para esta transacción múltiples particiones, un nodo, como podemos observar en el lado derecho, la imagen, actuará como coordinador y distribuirá el trabajo necesario a los otros nodos. Este recogerá los resultados y completará la tarea. Se mantiene la integridad transaccional y la arquitectura de múltiples particiones paralelas,
garantiza así el rendimiento al máximo. ¿Cómo VoldDB? VoldDB admite dos formas de replicar, bien sea de manera pasiva, denominada one way o una sola dirección, o cross data center, podría denominar como two way. ¿En qué consiste la replicación pasiva? Esta copiará el contenido de una base de datos conocida como la base de datos maestra, como lo podemos observar en la imagen superior derecha, que tenemos un clúster maestro. Clúster maestro replicará o producirá una réplica del contenido en lo que llamaremos el clúster 2. Los clientes pueden conectarse a la base de datos maestra y realizar todas las operaciones normales de la base de datos, incluidas las instrucciones insert, update y delete, para garantizar la coherencia entre las bases de datos. Se inicia con una base de datos de solo lectura, donde solo las transacciones replicadas desde el maestro pueden modificar el contenido de la base de datos. Por otro lado, tenemos el cross data center o replicación activa. Copia los cambios en ambas direcciones. Se pueden configurar más de 3 clústeres de acuerdo a la necesidad. Las aplicaciones clientes pueden realizar operaciones de lectura-escritura en cualquiera de los clústeres participantes en una base de datos, se copian y se aplican en todas las demás bases de datos. Pero entonces, ¿qué ocurre si se presenta algún fallo, por lo menos en el caso del pasivo? Para resistir las fallas normales y el tiempo de inactividad operacional, ¿qué sucede? Que el clúster maestro dejará de responder, pero tendremos el clúster réplica que funcionará ahora como la base de datos en funcionamiento, en operacional. Si ocurren eventos imprevistos, una réplica que pueda funcionar y seguir operando, lo que garantizará la disponibilidad. En cuanto a fallos específicamente, VoldDB tiene la decisión consistencia o disponibilidad. VoldDB siempre va a elegir consistencia, de forma que el sistema será capaz de sobrevivir a fallos que presente así sea en un solo nodo o en varios. La base de datos admite de forma transaccional la reincorporación de estos nodos que fallaron bien, y los reincorporará reequilibrando las transacciones. Por ejemplo, que VoldDB, en la siguiente lámina podríamos observar que VoldDB tiene una estrategia para la técnica de tolerancia que es el K-Safety. El K-Safety consiste en un innovador multimaster síncrono, que es una estrategia de replicación en la cual se configura una base de datos en la cual VoldDB lo configura automáticamente de manera transparente para el usuario, copiando toda la base de datos en las particiones respectivas. Siempre habrá una partición de la base de datos. Entonces, por lo menos, como observamos en la imagen, tenemos un fallo del nodo Y, respaldo en el nodo W. Entonces, siempre habrá respuesta del sistema. Pero si el error no es del sistema, sino es un fallo de red, en la siguiente lámina podremos observar que VoldDB lo que realiza es, en los nodos de VoldDB, cuando presentan algún fallo, bien sea físico, se particionará y cada lado de la partición pensará que el fallo, que se ha caído, que se ha desconectado. Pero si se está empleando K-Safety, se va a tener una copia de la base de datos. Este cerebro dividido, ¿verdad? Ya que presentamos dos copias de la base de datos, él seguirá actuando y puede significativos de sincronización luego si no se ataca directamente. VoldDB detecta estos fallos y lo que es
detectar cuál de los nodos va a sobrevivir. Ese nodo que va a sobrevivir va a tomar todas las operaciones. El POL-DB también toma instantáneamente el nodo huérfano, que realiza un cierre ordenado de estos nodos. En la siguiente lámina lo que podemos observar es que algo que no mencioné, que VolDB también tiene lo que se denomina fast data o alto volumen de data que va llegando continuamente. Tiene 3 requisitos, los cuales son ingestar, analizar y actuar. La característica principal que tenemos de VolDB es que ella es 100% exacta y realiza millones de transacciones por segundo. ¿Cómo realiza esto? Bueno, el primer paso es la ingesta. En la ingesta lo que hace es aceptar y transformar o normalizar los datos entrantes pertenecientes a la fuente de datos de flujo, para luego, posteriormente, analizar y poder para realizar tareas específicas en los datos de transmisión. ¿Cuál es el reto? Que esta porción de análisis y toma de decisiones viene en un ritmo de velocidad de flujo de datos muy alto. Los análisis en streaming necesitan consumir velocidad mientras se mantienen en tiempo real. Entonces llega el momento de actuar. Este acto es la toma de decisiones en tiempo real, es lo que le va a dar valor al negocio. Las de decisión en tiempo real están haciendo mucho trabajo, ya que consumen la velocidad de flujo de datos y al mismo tiempo procesan la lógica compleja, para así poder tomar decisiones acertadas. ¿Qué resuelve este reto? ¿Cómo trata una base de datos operacional rápida como el DB este tipo de problemas? Realmente no hay nada como la arquitectura o el producto de VolDB, y no es que se los esté vendiendo, sino que son los resultados avalados. A diferencia de las bases de datos tradicionales, las nuevas bases de datos o LTP en memoria como VolDB, de datos y producir análisis y decisiones en milisegundos, como una única plataforma integrada. Los datos OLTP en memoria de VolDB reduce la complejidad de construir aplicaciones de datos rápidas al eliminar la necesidad de conectar el sistema streaming y el almacén de datos no relacionados. VolDB es una combinación única de una base de datos OLTP en memoria rápida, no multifuente, en este caso el paso de ingestar. Adaptación multiobjetivo, el momento en que tú analizas y actúas y tomas decisión sobre esta cantidad abismal de registros y de transacciones. Como empezamos a reafirmar que VolDB le da valor al negocio. Estadísticas de juego, transacciones bancarias, millones de operaciones en tiempo real, que a la larga se traducen en lo que es capaz la aplicación de dar respuesta. Esto, vamos a ver cuál es su potencialidad y cuáles son sus casos de uso. Debemos recordar que VolDB no es una base de datos de propósito general, sino que da su mejor rendimiento cuando se manejan gran cantidades de datos, por lo que es perfecta para los siguientes escenarios. En telecomunicaciones, VolDB permite el registro y análisis de llamadas en tiempo real, con el objetivo de aumentar la satisfacción del cliente mediante avisos, alertas, ofertas calculadas a partir de datos que se generan al momento. Las empresas líder en telecomunicaciones requieren una latencia por debajo de los 50 milisegundos para que sus sistemas de soporte operacional y facturación funcionen adecuadamente. Y cuando se debe tomar una decisión entre si conectar una llamada internacional o no, el tiempo de respuesta es crítico en el desarrollo del proceso, y cuando no se puede tomar una decisión a tiempo, se permite la llamada a riesgo de no poder cobrarla para no perder la satisfacción del cliente. En este caso, VolDB da la respuesta adecuada. En entretenimiento, el campo de la publicidad digital, se procesan grandes cantidades de datos debido a lo mucho que se sabe de cada cliente.
Tomar una mejor decisión y mostrar la publicidad adecuada que genere una compra es la propuesta de valor de las empresas de publicidad. Con VolDB se puede analizar y dar respuesta oportuna a un volumen mayor de 1 millardo de transacciones diarias en servidores de tan solo 256 GB de memoria RAM. El futuro de los videojuegos se está orientando a la personalización de la experiencia de los jugadores, ofreciéndoles algo único a cada uno y que el juego se adapte a lo que el jugador decida. Y para captar estas señales, VolDB es perfecto. En finanzas, decidir si una transacción bancaria es fraudulenta o no es una operación crítica en la banca. VolDB permite manejar una gran cantidad de datos lo suficientemente rápido como para decidir en tiempo real si se debe aceptar o rechazar una tarjeta o una transacción en un punto de venta dadas unas condiciones preestablecidas. Determinar la historia de una transacción en la bolsa de valores también es importante al momento de decidir si comprar o no. Ser el primero en tomar esa decisión correcta es crítico para las compañías en la bolsa de valores y VolDB permite dar soporte a sus decisiones con tiempos de respuesta excepcionales. VolDB es una herramienta perfecta para el soporte de un tema muy actual, que es el de ciudades inteligentes. Con el crecimiento poblacional se acentúan los retos de las municipalidades y el manejo de las ciudades se hace más complicado. Pero ¿cómo podemos apoyar la gestión pública con tecnología? Es ahí donde surge el tópico de ciudades inteligentes que implementen sistemas inteligentes de transporte, energía, seguridad, tratamiento de desechos y de agua. Que estos sistemas sean lo suficientemente óptimos como para generar una reducción de costos y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Es evidente que las ciudades inteligentes y estos sistemas inteligentes generan una cantidad masiva de datos que tienen que ser analizados para la correcta toma de decisiones. Y VolDB es una herramienta perfecta para solucionar y dar respuesta a estas necesidades. Actualmente, VolDB está siendo usado en ciudades del Reino Unido para manejar los datos en vivo de cientos de miles de medidores eléctricos, con la finalidad de proporcionar visibilidad, transparencia y control de la generación, transporte y uso de la energía. En ciudades isla ubicadas en Asia, VolDB está siendo usado para extraer datos de sensores, máquinas e instrumentos de control de tráfico con la finalidad de optimizar en tiempo real el tránsito en toda la ciudad. Al momento de desarrollar un proyecto, se tiene que escoger entre bases de datos relacionales, NoSQL o NeoSQL. Pero ¿cuál escoger? Los sistemas relacionales pueden garantizar el rendimiento de miles de transacciones por segundo. Los sistemas de bases de datos NoSQL almacenan los datos en una gran variedad de formatos, clave valor, base de datos documentales, base de datos orientadas a grafos. Los productos NoSQL eliminan las limitaciones más duras como las estrictas definiciones de datos y proporcionan escalabilidad con arquitecturas distribuidas. La nueva entrada en el mundo de las bases de datos NoSQL trata de conseguir el mismo rendimiento escalable de sistemas NoSQL para el procesamiento de transacciones en línea, lectura-escritura, manteniendo durante las cargas de trabajo las garantías ACID de un sistema de bases de datos tradicional. Al escoger cuál usar, se debe tomar en cuenta las necesidades en tiempo de la empresa, la cantidad de datos y la necesidad de garantías ACID. Si y solo si estas tres condiciones son críticas para la empresa, entonces es recomendable utilizar herramientas NoSQL que brindan tiempos de latencia extremadamente bajos, manejan billones de transacciones y mantienen consistencia y disponibilidad. Para la instalación de VolDB Community Edition es necesario tener preinstaladas las aplicaciones que ven en pantalla, teniendo en cuenta que todos los nodos en VolDB corren sobre un software idéntico. Todos son iguales y no existen nodos específicos que manejen datos, procedimientos u otras cosas. Cada nodo posee una conexión TCP/IP con todos los otros nodos. Los nodos se comunican entre ellos mediante el paso de mensajes. VolDB es un programa en Java, aunque la ejecución SQL, el almacenamiento de datos en las tablas, los índices y las vistas están implementados en C++. Todos los datos de los usuarios se encuentran almacenados en un heap nativo, lo que le da un mayor rendimiento. La versión de la comunidad de VolDB se encuentra alojada en GitHub y desde allí se manejan todas las nuevas versiones y las contribuciones de los programadores de todo el mundo. Para realizar la instalación, se clona el master branch del repositorio y posteriormente se construye con la herramienta Ant.
Para ejecutar VolDB, se configuran las variables de entorno y se inicia el servidor. Dependiendo de la configuración de Linux o macOS, desactivar la defragmentación y algunas opciones del sistema de archivos relativas a la paginación que interfieren con el correcto funcionamiento del programa. Como ejemplo práctico tenemos el Metro de Caracas. El sistema Metro de Caracas es el medio de transporte público principal de la capital venezolana. En él se trasladan diariamente más de 3 millones de personas, lo que convierte en un reto el tema del control. En el 2013 se empezó a migrar el sistema de tickets de metro por el de tarjetas magnéticas reutilizables, con la finalidad de que la tarjeta se mantenga en el tiempo y el usuario haga uso de la misma hasta que la tarjeta haya agotado su vida útil y no hasta que termine su viaje. Cuando el Metro de Caracas implementa en su totalidad el uso de estas tarjetas, una herramienta como VolDB puede ser usada para el manejo en tiempo real de los usuarios del sistema. Por sus características, VolDB permite la ingesta de grandes cantidades de datos, representadas en este caso por los usuarios usando su tarjeta para entrar y salir del sistema, garantizando propiedades ACID en el manejo del saldo de cada tarjeta y permitiendo análisis precisos de la situación de cada una de las estaciones en un tiempo dado. Esto también permite mejorar la seguridad en el sistema, ya que si cada tarjeta es asociada a un perfil de usuario, se pueden realizar análisis de hechos delictivos y realizar una identificación precisa de delincuentes. En este ejemplo, se simulan 250.000 tarjetas usuarios con un máximo de 750.000 transacciones aproximadamente. Todas las estaciones de todas las líneas del Metro de Caracas y los teques están incluidas. Se utiliza VolDB Community Edition sobre una máquina virtual Ubuntu 16.04 con 3 GB de memoria RAM. A continuación, se les mostrará una interfaz web en la que se muestra en tiempo real una simulación de personas comprando tarjetas magnéticas y entrando y saliendo del sistema Metro. La simulación tiene una duración de alrededor de 20 segundos. En la parte de abajo podrán ver en tiempo real las entradas y salidas de personas en cada una de las estaciones.
Lo que acaban de ver es una instancia de VolDB simulando la entrada y salida de usuarios del sistema Metro de Caracas. Esta simulación contó con un total de 284.683 llamadas, lo que genera 284.683 commits sin ningún rollback. Las tarjetas fueron usadas para entrar y salir 867.719 veces y fueron renovadas 173.944 tarjetas durante la simulación. En promedio, VolDB duró 8.646 transacciones por segundo, con una latencia promedio de 345,66 milisegundos. Esta ha sido nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.